Buenos días, estamos en la hora ya. Vamos a partir un nuevo capítulo que tiene que ver con la destilación, pero desde el punto de vista de proceso y transferencia de materia, todo lo que han visto en absorción se mantiene, incluidos los diagramas de equilibrio, línea de operación, que la única diferencia es que este equipo tiene como dos procesos en uno. En la primera parte, acá arriba, está lo que llamamos la... lo estoy proyectando, perdón, vamos a hacer una pausa. Entonces, como les indicaba, esto desde el punto de vista de operación es igual que la absorción. La única diferencia es que acá la fuerza impulsora, a diferencia de la absorción, que era la solubilidad de un gas en una fase líquida, acá la fuerza impulsora son las presiones de vapor. ¿Ya? Es la volatilidad. Queremos separar un componente con una presión de vapor que tengan diferencia de presión de vapor. Caso típico el alcohol. Si ustedes a lo mejor han hecho el vino navegado, lo ponen en una olla, ocurre un proceso de fraccionamiento, es decir, los componentes más livianos se evaporan, tiene una tasa de evaporación más alta. Y la otra diferencia es que tiene dos etapas, tiene la etapa acá, que ustedes ven acá arriba, donde parte del líquido que va pasando a través de los platos, mismos platos que vieron en absorción, se pone en contacto con una corriente de líquido que recircula. A esto le llamamos la etapa de rectificación. Entonces aquí hay una línea de operación, ¿ya? Aquí hay un proceso, y acá abajo, en esta parte donde tenemos el hervidor, acá tenemos un despojamiento o stripping. O sea, aquí hay un estripeo del componente más volátil, acá arriba hay un enriquecimiento, ¿ya? En este caso, lo que se está ilustrando acá es una columna de platos. No sé si se alcanzan a diferenciar aquí que se inunda, lo que se sobrepasa, cae el siguiente plato y así sucesivamente. Mientras que el vapor que se está generando pasa a través de este orificio. Si fuera plato, en este caso ilustra que tiene como una suerte de las bubble caps que vienen en una absorción. Y la idea de esos bubble caps es generar que la burbuja de vapor tenga más tiempo de residencia y por tanto aumentar la eficiencia del proceso. Si fuera solo un plato pasaría más rápido, menos eficiencia, ¿ya? Después distinguimos algunos componentes. Acá tenemos el vapor que sale enriquecido con más alcohol, pasa por un intercambiador de calor, en este caso es multitubular, por carcasa el vapor, por tubo el enfriamiento. Este es el agua de refrigeración que pasa por tubo y se va, permite enfriar y condensar. Ese condensado, una fracción de esto se retorna, que se llama reflujo. Lo que uno quiere en este reflujo, al aumentar este reflujo, la composición de tope se enriquece, ¿ya? Y posteriormente ese líquido que sale, como ustedes saben, tiene un segundo intercambiador de calor que es para poder transportarlo y evitar lo que es la vaporización al pasarlo por una bomba. Acá abajo tenemos el mismo esquema, el líquido que está, la fracción pasa por un intercambiador, en este caso vertical. En este caso también está por carcasa, aquí se calienta con vapor, aún no es iniciado el proceso, lo vamos a ver en más detalle, por tubo el vapor, ¿sí? Entra por aquí, sale por acá. No, no es verdad. En este caso, por carcasa el vapor, ¿se dan cuenta? Por carcasa el vapor. Y por acá, por tubo, está la vaporización. Sale acá el vapor, se calienta, esto está recirculando. Este mismo esquema ustedes lo ven al entrar al laboratorio de operación unitaria, lo ven en vidrio, acá un balón con un serpentín. ¿Sí? Les pido que lo vayan a ver. Se dan cuenta que produce efecto sifón. Efecto sifón es una columna de líquido comparado con una columna de líquido con vapor. Esto es más liviano y genera un movimiento. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver en el balón de vidrio disculpen, del laboratorio de Alejandro Livingston. Lo mismo acá el condensador, este reflujo, si ustedes suben por la escalera van a ver una cosa blanca como un tubo que tiene una válvula de solenoide que pasa de izquierda a derecha, se va alternando y eso hace que una fracción de flujo se devuelva y controla el reflujo. Eso en los años 90 estaba totalmente controlado por computador, ahora lo tenemos como pieza de museo. La otra parte que está acá, esta columna se está mostrando con una secuencia de encendido, eso está en un video. Aquí lo que se está mostrando es que el producto que yo alimento le cambio la propiedad o sea, lo puedo calentar o enfriar, pero en realidad lo que yo hago, acondiciono a 5 posibles estados, que puede ser una alimentación que esté subenfriada,
que esté saturada, que esté parcialmente saturada, o sea, que tiene fracción vapor y líquido, que esté saturada pero como vapor, porque saturado significa dos extremos, un líquido saturado, un vapor saturado, y después tengo un vapor sobrecalentado, y eso va a afectar la operación de la columna y el diseño. Entonces, lo importante es que uno puede cambiar la condición termodinámica del fluido que estamos alimentando. Les reitero que son 5 posibles estados: subenfriado, líquido saturado, un líquido intermedio, ¿cierto? Está dentro de la campana, vapor saturado, vapor sobrecalentado. Después acá tenemos un esquema de control automático, ustedes en el curso de FCI lo van a ver. Acá justamente tenemos el intercambiador. Fíjense que la columna aquí controla la presión de la columna de operación, que tiene que ver con la presión de vaporización. Entonces genera más o menos enfriamiento con la control de presión, ese pressure control. Esto es lo que hace el venteo. Este venteo lo que permite es eliminar todo lo que es no condensable. Suponte que yo estoy destilando orgánicos y tengo gas natural, CH4. El CH4 sería un no condensable. Entonces, si yo no los saco, no los condenso, se me infla la columna, se acumulan los no condensables, se acumulan y se me infla la columna y por tanto aumenta la presión. No sé si se entiende que hay un producto que se está acumulando porque la temperatura de condensación no le da. Después acá hay un flujo que uno controla, un flujo que uno quiere controlar de esta bomba de descarga, porque quiere tener un flujo conocido, que es el reflujo, ¿cierto? Después acá hay un control de nivel, pero esto es básicamente para que la bomba opere. Yo no puedo trabajar con una bomba sin una columna de líquido, en la bomba centrífuga. Entonces esto controla el nivel. Fíjense que este lazo es independiente, asegura que la bomba siempre está operando y por tanto tengo un producto variable. Si algo cambia acá, la producción de flujo es variable. Entonces hay un tanque pulmón aquí entre medio, aguas abajo. ¿Se entiende? Entonces este lazo asegura de que la bomba siempre opera, pero no asegura un flujo constante. A diferencia de lo que tengo acá, aquello asegura un flujo constante. ¿Ya? En este lazo control. ¿Cómo? ¿Dónde no había flujo constante? Acá, porque acá está controlado con nivel. Aquí no importa, prioriza el nivel. Si está bajando, subiendo, baja, sube el flujo, mantiene un nivel de líquido. Se asegura. Entonces suponte que aquí, por ejemplo, si aquí bajó la alimentación por ABC, agua arriba, ese nivel va a empezar a bajar, entonces lo que se produce sale menos. Si por ABC yo cambié el reflujo, yo cambio el reflujo, si tengo más reflujo es porque quiero tener un producto más concentrado. Entonces si yo aumento el reflujo estoy sacando más por acá, ¿entiendes? Por tanto me va a salir menos producto de lo que se está generando. O por ejemplo si aquí es distinto, aquí yo controlo la temperatura del fondo y con más o menos vapor, ¿te fijas? En realidad este esquema de control, como van a ver ustedes en el curso de Fundamento de Control Industrial, no es un esquema muy bueno porque cualquier variación en la línea de presión va a afectar la operación de esto. Lo que normalmente se hace es tener un control de presión de vapor con la válvula y la temperatura actuando sobre la presión de vapor. Son controles en cascada que se llama. Yo aseguro la presión para que ninguna perturbación de la presión de vapor me altere la operación. Esto para entenderlo, no es parte del curso, esto lo van a dar en control, pero es cuando ustedes se están duchando y alguien tira la cadena del baño, le cambia el flujo. Para evitar eso, ¿qué es lo que debería tener en la casa? Un control de presión en la ducha donde estoy, en el califón, para mi ducha. Entonces, si alguien mueve el agua, le da más o menos presión, pero la presión es constante. Eso se llama, entonces tengo un control de temperatura, ¿cierto? Actuando sobre la presión de la línea. Pero eso lo van a ver más adelante. Lo mismo acá, tienen control de nivel que es para el producto, porque solamente hay una bomba, y aquí tienen un analizador. Entonces, esto para ir entendiendo que cuando hablamos de control, se hace con lazos de control automático. ¿Ya? Vamos a volver a esto, qué es lo que uno controla con qué cosa. Lo importante es que en una torre de destilación uno lo que tiene que tener es un perfil de temperatura. Acá está la temperatura más alta y lo va controlando hasta la temperatura del producto que quiere obtener. Entonces la pureza está dada por la temperatura del torno. ¿Ya? Entonces, acá tenemos cómo funciona el tarro con los distintos intercambiadores de calor. Acá tenemos el esquema de control. Y lo que vamos a ver en el curso, bueno, los fundamentos de la presión de vapor, la curva de equilibrio donde sale.
vamos a ver la metodología para calcular el número de etapas, que se llama el McCabe-Thiele. Después vamos a ver otro proceso, que es un proceso batch. Este es un proceso continuo, es decir, se está alimentando. Eso lo vamos a ver ya creo que el miércoles, o no sé cómo está el calendario, pero yo les mandé las clases completas de destilación. ¿Ya? No es que la vamos a ver todo hoy día. Entonces, acá entendiendo ya un poco por dentro qué es lo que ocurre. Entonces aquí fíjense que esto está mostrando un gradiente de temperatura y al mismo tiempo la fracción de componentes más volátiles se va enriqueciendo en la medida que sube. Voy a inventar, suponte que acá tú tienes aquí alimentas con un 5% de metanol, estoy inventando. En la medida que sube, la composición del más volátil, el metanol, empieza a subir. 7, 8, 10, 15, llega a 15 acá. ¿Ok? Mientras que la fracción más volátil hacia abajo empieza a bajar. Entonces aquí va a tener un gradiente de concentración. Si aquí estaba en 5, empieza 4, 3, 1, 0, 5. Entonces tengo un gradiente de concentración gracias a que tengo un gradiente de temperatura, porque en cada plato tengo una condición de equilibrio. Eso es lo que hace la torre de destilación. Del punto de vista de tarro, tenemos los platos, ya hemos visto plato perforado, bubble cap, válvula, puede ser torre empacada, también, columna empacada, exactamente lo mismo, porque buscamos un contacto del líquido con el vapor en este caso. Antes buscábamos un contacto del líquido con el gas. ¿Ya? También podría tener columna de burbujeo, se ocupa menos, ahí tendríamos lo que llamamos en ingeniería de proceso arrastre de vapor. Si yo quiero extraer eucaliptol, pongo las ramas en un tarro y le meto vapor. Y ustedes también seguramente han hecho arrastre de vapor al burbujear vapor para extraer los compuestos volátiles. En un matraz, en un vaso, en un balón, uno inyecta vapor y el vapor por diferencia de volatilidades se vaporiza y se arrastra. Nuevamente acá tenemos lo que acaban de ver, acá está el condensador, acá está por tubo, ¿cierto? El sistema de enfriamiento, la misma agua del primero lo ocupo acá. Recuerdo que el segundo enfriador es para evitar que esté sobrecalentado el producto, ¿cierto? No esté saturado, entonces si lo tengo subenfriado lo puedo bombear. Aquí nuevamente tiene el reflujo, aquí obviamente no están los lazos de control, por eso era importante que les mostraba que hay un medidor y un actuador, ¿ya? No necesariamente válvula, yo podría actuar sobre la bomba directamente con un variador de frecuencia. Cambio los RPM de la bomba. Pero eso de nuevo lo van a ver en más detalle en el curso de control automático del FC. Acá tienen un revidor, cambiamos un poquito. Este revidor, ¿cómo se llama? Cuando son más grandotes así, este es un kettle, ¿cierto? Y justamente cuando son como más cabezones, digamos así, más grandotes para el volumen, porque tú estás generando harto vapor. Nuevamente acá, fíjense que hay una diferencia en lo que vieron antes. El producto que sale, que pasa por carcasa, fíjense que precalienta la alimentación. En este caso se hace una integración energética, si es que es necesario, ¿ya? Porque la etapa posterior es más fría. Pero hay varios, este no es el único esquema, hay varios esquemas, depende de lo que usted quiera hacer. En algunos casos yo necesitaría, por ejemplo, entrar con un vapor sobrecalentado, aunque bien extremo. Yo podría alimentar con un vapor sobrecalentado, ¿ya? Porque hay 5 posibles condiciones en las que yo puedo tener la alimentación, y esto es súper importante, porque esas 5 condiciones son parte del método. La condición termodinámica de alimentación, que la entalpía, vapor líquido, va a determinar lo que llamamos este valor de línea Q, ¿ya? Y esa línea Q me va a permitir resolver este balance que hay en la columna, de nuevo, sabiendo que aquí hay 2 procesos. Hay una operación en el tope que se llama rectificación y una operación en el fondo que se llama stripping, ¿ya? La línea de equilibrio es exactamente la misma a lo largo de todo el plato. Imagínense 2 componentes. Entonces yo tengo distintas composiciones, ¿sí? Que no sé si se ve acá que uno, en la medida que avanza en la curva, estas diferencias de composiciones son resultantes de un perfil de temperatura, ¿ya? Yo les voy a mostrar eso. Entonces esa línea de equilibrio es resultante de las distintas composiciones que tengo a lo largo de la columna, dado que tengo un perfil de temperatura. Después aparece aquí la línea de operación, que justamente está dada por el vapor que sube y el líquido que se retorna. Este reflujo me va a permitir, la cantidad de reflujo con el vapor que sube me va a permitir determinar esta pendiente.
Mientras que el de acá abajo, el líquido que es baja comparado con el vapor, me va a definir otra línea de operación. Eso es lo que vamos a ver en detalle, ¿ya? Solamente quiero que entiendan por dónde vamos. Y aquí hago la misma cosita de la escalera para determinar el número de etapas, ¿ya? La diferencia es que son dos en una. Todas estas ecuaciones las vamos a explicar, las vamos a deducir, pero quiero que entiendan que hay una ecuación, en este caso vamos a deducir una ecuación, que es función de, en este caso, la composición es el punto intersecto, la composición del destilado, y aquí está explicado como L sobre B, pero vamos a hablar directamente sobre la razón de reflujo, ¿ya? Lo mismo que en el tope. Y para poder resolver estas ecuaciones aparece así como un artilugio, un balance de energía. Y por eso aparece una tercera línea. Entonces en el método del McKay-Thiele, que lo voy a explicar ahora, pero después vamos a explicar de dónde viene y la vamos a volver a explicar, la receta primero, esta línea es clave, ¿ya? Y esta línea que tiene esta ecuación es función de las entalpías, la razón de entalpía, ¿cierto? En este punto de mezcla, ¿ya? No vale la pena el detalle todavía. Interesante que este método del McKay-Thiele fue desarrollado por Warren McCabe y Ernest Thiele el año 1925. Tiene un montón de supuestos, así como ustedes tenían la difusión unimolecular, los calores son los mismos, no hay pérdida, un montón de cosas que nunca ocurren, mentira. No obstante, es el método clásico y nos ayuda a tener una primera aproximación del número de etapas. Este mismo método que ustedes ven acá en destilación se ocupa en extracción por solvente. Yo eso ya se lo había mostrado, ¿ah? Mismo método que ya vieron en la absorción. Entonces, es como un método clásico. ¿Estamos? Entonces, de nuevo, todo esto es introductorio para entender que queremos llegar a esto. ¿Qué queremos saber acá? Que hay dos líneas de operación. Hay una única línea de equilibrio. Esta línea de 45 grados de referencia siempre se ocupa para el método. Y aparecería una tercera línea, que eso es nueva para ustedes, que es la llamada línea Q, que nos permite, desde el punto de vista de ecuaciones lineales, de lo que tú conoces y no conoces como datos, generar otra variable, pero me vincula a la balanza de energía. ¿Se entiende? ¿Ya? Va, yo pensé que había puesto acá el McKay-Thiele inmediatamente. Ah, no, lo pongo en el método McKay-Thiele. Bueno, ahora vámonos un poco a la fundamental, ¿ya? Esto es un poco repaso de lo que han visto en termodinámica, pero se puede definir la volatilidad relativa, que tiene la presión de vapor de un componente puro, ¿cierto? El más volátil sobre la presión del más pesado. Aquí esto es un sistema binario. Cuando ustedes tienen mezclas para poder usar el método y entenderlo de la volatilidad, se habla del elemento clave más volátil. Ahí aparece el LKV, like key volatile L, o algo así, ¿ya? Entonces este alfa, que es la volatilidad relativa, me va a decir qué tan fácil es separar. Mientras más grande sea el valor, por ejemplo 10, 20, quiere decir que la curva de equilibrio es más gordita. Si es más gordita, quiere decir que necesito menos etapas, el equipo es más chico. Si este valor es muy cercano a 1, 1,5 por ejemplo, esta curva queda muy pegada a la línea 45, por tanto no hay mucha diferencia, me cuesta mucho separarlo, tendría muchas etapas. ¿Se entiende? Entonces, ahora este concepto de volatilidad relativa, que uno lo ve en presiones de vapor para casos ideales, también se extrapola a los factores K cuando son modelos termodinámicos no lineales. Y aquí aparecen todo lo que seguramente estudiaron, ¿ya? Que es lo que representa las fracciones que hay en fase vapor, fase líquido. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ayuda justamente, este es un caso más generalizado de volatilidad relativa, ¿sí? Con los factores K. Ahora, si yo trabajo un poco con el balance, sabiendo que K, esta volatilidad relativa, sabiendo que puede ser simplemente usando valores de presiones de vapor, es una relacionalidad entre fracciones, fase vapor y fracción fase líquido, ¿sí? Fíjense que acá, si se fijan en esta curva, tengo una relacionalidad. Tengo el K, perdón, el X, me voy acá y dice que tengo aquí si se dan cuenta, hay un factor entre esos dos, un cociente a lo largo de toda la curva. Mira, no me he dado cuenta, pero justamente aquí aparece light key element, ¿cierto? Y acá está el heavy, el elemento más pesado si es que hay mezcla, ¿ya? Entonces, una vez
que tengo esta relacionalidad, yo podría decir, claro, aquí multiplico el I1, ¿sí? Por X1, ¿ya? Si multiplico acá, aquí sería I1, X1. Entonces el K1 sería X1 dividido en X1, esto sería el K1, ¿se dan cuenta? I1 dividido en X1 sería el K1, y el K2 el recíproco, el K2 sería I2 dividido en X2. ¿Me siguen? O sea, aquí sería I2 dividido en X, perdón, X2 dividido en I2, porque tengo 1 sobre K2, ¿ya? Pero justamente el X2 es 1 menos X1, porque es un binario, y el I2 es 1 menos I1. Si yo logro hacer eso, llego a esta expresión que puedo expresar la composición I sub I en algún punto en función de la composición X1 y siendo función solamente de este alfa. ¿Ya? Eso seguramente lo vieron en termodinámica. Y acá tenemos el gráfico de la curva de equilibrio, fíjense, para los distintos alfa. ¿Se ve? Entonces aquí quiere decir que yo hice un gráfico, puse un listado de X1 de 0 hasta cada 0,1, lo hice en MATLAB, lo que quieran, cada 0,1. Pongo la ecuación alfa y me dice la curva. Entonces fíjense que mientras el alfa es más grande, acá tenemos un alfa de 20, me queda esta curva más gordita, se aleja mucho. Si el alfa es 1,1, está súper pegada acá al eje, entonces tendría mucha etapa de equilibrio. ¿Ya? Entonces este alfa, que son las volatilidades relativas como presiones de vapor, o los factores K, en un caso de no lineales, me permite construir rápidamente la curva de equilibrio. ¿Ya? Veamos alguna relacionalidad que le explicaba en la práctica de qué significa el número de etapas. Cuando la volatilidad es súper alta, implicaría pocos platos, pocas etapas, no solo platos, etapas de equilibrio. Recuerdo que tenemos columnas para acá. ¿Ya? Pero al mismo tiempo les recuerdo que no siempre es así, depende de la eficiencia. Si un fluido muy viscoso, se me va a caer esto. ¿Ya? Veamos qué dice la práctica. Esta tabla es del Perry versión 1999, donde muestra distintas mezclas. Fíjense que acá tiene la separación, el 1,3-butadieno del vinil acetileno, con una volatilidad relativa a 1,16, que esperaríamos muchos platos. ¿Cuántos tiene? 130. Saltemos uno que tiene súper poquitos platos. Saltemos uno que tiene, este tiene 12. Este tiene un 2,3. Ah, pero está extraño. ¿Por qué? Bueno, es que el isopropanol con el agua, si bien tiene poquita volatilidad, no tiene problemas de viscosidad. ¿Ya? Veamos, mira, veamos uno parecido, un 2,23. Fíjense, veamos, comparemos entre estos dos. Entre el 2,21 y 2,23. Son iguales las volatilidades relativas, prácticamente, ¿cierto? Si hago el gráfico me da la misma volatilidad, el 2,21 y 2,23, no hay diferencia. Sin embargo, uno tiene 12 y otro tiene 60. ¿Por qué esto es así? Porque en realidad en el etanol agua se forma un azeótropo y la curva no es tan redondita como parece ahí, no se modela con ese. Es distinta la curva. ¿Estamos? Tiene como una joroba. Aquí tenemos otro caso extremo. Aquí tenemos una volatilidad de 81, bueno, no tanto, pero tiene hartos platos para ser 81, porque este tiene 16, que tiene 81 en volatilidad, debería ser súper fácil separarlo, comparado con este que tiene 12, con 2,23. ¿Qué pasó acá? Claro, como tiene etilenglicol es súper viscoso, entonces la eficiencia es más baja y por tanto tiene más platos. ¿Ya? Veamos otro caso, uno que tenga mucho, este que tiene, bueno, ese tenía 130. Este ya con 16, claro, tiene 23 etapas, este con 12, 50, pero la tendencia en general es que mientras más alto sea el valor de volatilidad relativa, menos etapas tiene, excepto estos detalles de las características del fluido. El otro aspecto importante que hay acá es la presión de operación, y les digo inmediatamente que la presión de operación solo es función del fluido refrigerante disponible. La presión a la que opera la torre de destilación solo es función. Si yo tengo agua de refrigeración de una torre de enfriamiento, tengo 20 o 30 grados. Si yo tuviera un fluido criogénico, es distinto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para destilar el gas natural, el LPG, para separar el propano del butano, eso yo sé que la presión de vapor es súper alta.
Pero si lo quiero condensar a temperatura 30 grados, por ejemplo, con agua de refrigeración de torre de enfriamiento, porque es más asequible la torre de enfriamiento, debería trabajar a alta presión. Veamos si está. Ah, mira, aquí hay algo parecido. Mira, acá tú estás isobutano, N-butano, que son reparecidos. Número de platos 100, presión 100 psi. ¿Por qué es tan alta la presión? Porque estoy usando un fluido refrigerante, ¿sí? ¿Podría tener una presión de operación, por ejemplo, a 10 psi? Sí podría, pero mi condensador tendría que operar a menos 120 con fluido refrigerante. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Ya? Entonces la presión de operación solo está determinada por la disponibilidad del fluido refrigerante o etapas que tenga intermedio. ¿Estamos? Aquí ya me está determinando operacionalmente el reflujo, la razón de reflujo. Razón de reflujo. Ya, aquí aparece un criterio, que es con el que se diseña. ¿Se acuerdan que hablábamos del factor 1,3, 1,2, las torres de absorción? Aquí me está mostrando la razón del reflujo mínimo, que es cuando toca la línea de equilibrio versus el reflujo de operación. Es exactamente el mismo factor que uno hace de correr esta curva, cuando calcula acá. Esto primero toca la curva de equilibrio. Es el reflujo mínimo. Pero tiene un criterio para decir cuál debería ser el reflujo de operación. Eso es lo que está indicado acá. En este caso, si uno compara la tecnología de destilación, que debe tener más de 100 años, es mucho más madura, entonces aquí, dependiendo de cada proceso, está como bien estudiado cuáles son las condiciones, ¿ya? Entonces, para separar, por ejemplo, ácido acético del agua, sabemos que va a operar a 1,35. Este que está acá va a operar a 1,07, muy cercano de la línea de equilibrio, ¿ya? ¿Estamos? Entonces la torre de destilación, presión por el fluido de enfriamiento que tengo, razón de reflujo, es muy variable el criterio, en el caso de la destilación. Veamos los casos más. Aquí ejemplos más conocidos, por ejemplo, ya benceno tolueno, que entra con esa fracción de mezcla. Tengo un 45% tolueno, un 45% de benceno y un 55 de tolueno. Esta es la alimentación, libras mol hora. Estoy destilando una atmósfera y alimento, fíjense acá, líquido saturado. Pues yo podría alimentar un líquido subenfriado, puedo alimentar un vapor saturado, ¿cierto? Las 5 condiciones. La presión del hervidor, 1,8 atmósferas, el condensador a 0,98. ¿No? Por tanto, es un condensador atmosférico. Siempre hay diferencia porque tienen caída de presión en los platos. Hablábamos en el plato seco, son 2 centímetros columna de agua. Más la presión, que es más o menos la misma de la altura del líquido, son como 4 o 5 centímetros columna de agua. Les recuerdo que una atmósfera son 1033 centímetros columna de agua. Si tienes 20 platos, va a tener del orden de 50 centímetros columna de agua. ¿Ya? O sea, es como sería un 0,95, por ejemplo. ¿Se entiende? Pues se ve poquita porque es la presión de gas. Fíjense con estas condiciones cómo cambia la composición. En el tope tengo un 92% de benceno, o sea, pasó de 45 a 92. Si se enriquece el tope, se empobrece en benceno el fondo, por tanto equivale a que se enriquezca en el fondo el tolueno, el más pesado. Entonces lo que hace la columna de fraccionamiento es genera dos corrientes, una enriquecida en el producto más volátil y el producto de fondo enriquecido en el más pesado. Entonces siempre hay un perfil de tema. Y así podríamos seguir analizando otros casos. Esto opera, fíjate, esto opera a 42 psi. ¿Por qué tanta presión? Porque en este caso, lo que yo le explicaba, depende del refrigerante que estamos usando, ¿ya? Acá hay más caída de presión. Polipropileno, fíjense, mira, esto opera a 1,8 megapascales. Les recuerdo que día a las 5 pascales, 1,023 a las 5 pascales es una atmósfera. O sea que estamos hablando de 10 atmósferas de presión, de alta presión. ¿Por qué tanta presión? Les podría preguntar. ¿Por qué se trabaja tanta presión en esta columna? Porque para condensar polipropileno propano a 20 grados trabajo a alta presión. No es la presión de vapor, es la presión de vapor a 20 grados o 30 grados, que es mi refrigerante. Entonces es muy alta para poder condensar. Si no, no condensa. Acetona agua, claro, a una atmósfera, el acetona yo sé que estaba volatilizado ya a menos presión, por tanto el condensador opera de
de nuevo, a 30 grados, y yo sé que a 30 grados puedo condensar la acetona, ¿ya? Hexano también es súper volátil, por eso tengo poca presión. Entonces, la presión de operación a la larga, considerando que en la mayoría de los casos trabajo con torre de enfriamiento, va a depender de la presión de vapor a la condición 30 o 20 grados. ¿Estamos claros? Entonces, estamos claros por qué la presión de operación de una columna de destilación de un compuesto orgánico súper volátil como el butano, el propano, es súper alta la presión. ¿Estamos claros por qué? Pregunta el quiz, ¿sabemos por qué, cierto? Porque está determinado por el refrigerante. Ya, es súper importante esto porque esto no aparece en los textos directamente, es una cosa más de operación. ¿Sí? Profe, a fin de cuentas el N-butano es peor refrigerante que la agua. No estoy dando refrigerante. No. Yo estoy separando N-butano del isobutano, que tienen presiones de vapor súper altas. Como yo siempre ocupo un refrigerante en el condensador, el agua, sé que tengo entre 20 y 30 grados, o 30 grados. Entonces lo que yo tengo que preguntarme para poder separarlo, ¿a qué presión debo tener el sistema para que a 30 grados esté vapor el isobutano o el N-butano? Por eso es alta presión. Entonces aquí, se cortó aquí la presión de operación está determinada por el refrigerante disponible, agua u otro criogénico. ¿Estamos? Ya. Acá hay un video explicativo donde se parte con la columna, ahí salgo explicando, se tienen que ver, ¿estamos claros? Que básicamente se parte llenando aquí con líquido esto, después se echa a correr este vaporizador que me genera el vapor. Después cuando empieza a aparecer el vapor, echo a correr el condensador, tengo reflujo, alimento la columna, ¿cierto? Esto es un precalentador de alimentador, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver el video y acá entendiendo que esta corriente de alimentación, por diseño, yo tengo los 5 posibles estados, que es subenfriado, un líquido subenfriado, tengo un líquido en el punto burbuja, es decir, vapor saturado, acá tengo, perdón, en el punto burbuja está entre medio, está en la campana, después tengo vapor saturado, espérate, me estoy enredando yo solo, tengo suelo enfriado, tengo punto de burbuja, que es cuando ya tengo líquido saturado, apareció la primera burbujita, ¿cierto? Después tengo saturado, tengo una mezcla, que es vapor líquido, una fracción. Y después tengo el punto rocío, que ya tengo prácticamente puro vapor y una gotita de líquido. ¿Estamos entendiendo lo mismo, cierto? Y después tengo sobrecalentado, que es vapor que se salió de la campana, está sobrecalentado. Entonces eso yo lo acondiciono. Aquí no me acuerdo que este link. A ver, lo voy a presionar. Ya, aquí creo que muestra el plato, ¿no? Bueno, como lo habíamos conversado. Es el mismo link, parece. Es el mismo link. ¿Y este que está acá? Parece que es el mismo link. Sí, el mismo link. Está repetido nomás. De un brillo. Entonces ahí ese video, claro, Esta columna. se explica cómo se llena con animación y toda la cosa. Ya, como ustedes lo pueden ver solito y está explicado, no tiene ningún sentido que lo muestre acá. ¿Estamos? Vean. Y se ven los platos, cómo se van llenando, cómo se burbujea toda la animatronic. Y la puse en alemán para que sean que ustedes pueden. Este es es la etapa de rectificación, ¿sí? El estado de alimentación se considera como un parámetro de diseño. Claro, sí, porque tú puedes, con esa línea, si yo cambio la línea Q, me va a cambiar el número de platos. Entonces, es un factor que tengo para optimizar el diseño. Entonces, a veces me conviene acondicionar la alimentación, ¿ya? Pero depende del proceso. A veces viene hay una corriente esclava, tienes que procesarla como viene, ¿ya? Bien, entonces acá, bueno, no sé por qué salto los tiempos de residencia. Bueno, acá para entender, fíjense que son los platos, ¿cierto? Estos son los platos, esos son platos perforados directamente. Estos podrían ser mejorados con bubble cap, con válvula. Aquí hay dos sistemas que tienen que ver para el tiempo de residencia. Entonces aquí el vapor se mantiene esta columna de líquido. Cualquier líquido que venga de arriba y se acumule, se rebalsa, pasa por acá, alimenta el plato siguiente. Aquí tengo un sistema con doble alimentaciones que lo que hace aumenta el perímetro de descarga para tener más capacidad de líquido. ¿Ya? Acá está el esquemático, cómo se ve el líquido que va recirculando, esto es el que rebalsa al siguiente plato y así va pasando, solamente para ilustrar eso.
Aquí es como se ve de lado, este es el downcomer, que es el líquido que se alimenta de arriba. Aquí se está burbujeando el vapor, para entender cómo ver el plato, ¿cierto? Burbujea en un plato perforado. El rebalse pasa para acá, por eso decíamos que esta altura relativamente está controlada por ese vértice que está acá. Ahí se acumula, aquí un tema de hidráulico. Entendemos que estas distancias que hay acá se diseñan dependiendo de la viscosidad del fluido y todo lo que aprendieron de mecánica de fluidos, ¿cierto? Ya, entonces acá los tiempos de residencia, fíjense, por plato. Entonces, para poder calcular, para poder ver si me voy a un bubble cap o ese tipo de cosas, un líquido que de bajo peso molecular, como el alcohol, el tiempo de residencia es 3 segundos, por tanto necesitas menos plato, ¿ya? Y así va avanzando hasta que me quiero quedar acá en glicoles con alto peso molecular, son moléculas grandes, requiere más tiempo de residencia. Fíjense lo que aprendieron en transferencia de materia. ¿Por qué un compuesto de mayor peso molecular requiere más tiempo de residencia? Pasamos de 3 a 7, más del doble. Viscoso el mezclado, es una parte del coeficiente de transferencia, pero ¿qué más tiene el coeficiente de transferencia? La mayoría. No, La presión de vapor. no. ¿Qué es lo primero que vimos en transferencia de materia? Coeficiente de difusión, pues. Moléculas más grandes es más bajo el coeficiente de difusión, cuesta más que se mueva una molécula grande, no es lo mismo pescar helio y criptón, el mismo juguete, el mismo aparato de dos gases, el criptón ni se mueve. Entonces, recordar siempre que tienen que ir al fundamento, el coeficiente de difusión. ¿Ya? Cuesta que se mueva más. Ciertamente en operación, la viscosidad del líquido, operacionalmente sí, claro. Pero de la burbujita de vapor que sale una molécula más pesada, el coeficiente de difusión podría ser controlante. Es un poco para reflexionar sobre eso. Si se fijan que pasamos acá del coeficiente de difusión, pasamos a la ingeniería del sistema que ya está poniendo el contacto y cómo se pone en contacto el líquido con el vapor. Entonces aquí, como ustedes muy bien dicen, el área de contacto va a ser el área de burbuja, ¿cierto? Muy bien. Va a influir la viscosidad, va a influir la tensión superficial, tamaño de burbuja. Podríamos hacer unas ingenierizaciones. Por ejemplo, en vez de tener platos perforados, le agrego válvula para que la burbuja se dé una vuelta más larga o un bubble cap. ¿Sí? Para poder controlar estos parámetros. ¿Me iba a preguntar algo? Yo sí. En este caso se distingue alguna fase controlante. Es que O sea, normalmente es la fase vapor. ¿Ya? Es la fase vapor. ¿Ya? O sea, que pase del vapor a la fase líquida. Bueno, y aquí, entendiendo que hablamos en su momento del número de etapas de equilibrio, uno con este diagrama escalerita determina el número de etapas de equilibrio. Ya vimos que en el caso de la absorción, la altura de una etapa de equilibrio, la teórica, es función del tipo de empaque, tipo de producto, el KIA, ¿cierto? Producto de las condiciones, del G, el flujo de gas. Está un G' dividido por KIA para ver la altura de una etapa. ¿Cierto? En el caso de los platos, no, la altura es fija. Y se viene por diseño, tanto para absorción como destilación. Y eso es lo que les estaba mostrando acá. El espaciamiento entre platos, que es lo que llamamos nosotros la altura de la etapa de equilibrio. La altura de la etapa de equilibrio por el número de etapas me da la altura de la torre total. Este caso es súper variado. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, una columna que opera en condiciones atmosféricas, como las que vimos en los ejemplos, el espaciado son 600 milímetros. Si es de alta presión, menos. Si una columna vacío, 760. Pero esto va a depender del diámetro. Entonces, tiene algunos criterios. Es solamente para entender que dependiendo si usted está operando a presión, está operando atmosférico o en vacío, hay diferencia entre los espaciamientos. Después hay otra cosa más. Si es con ensuciamiento, si se forma algún producto, si es corrosivo, otro espaciamiento, ese espaciamiento es para que uno se pueda meter, ¿ya? Y cambiarlo un poco. Si es foaming, forma espuma, y aquí de nuevo, si estas burbujas se revientan de vapor y generan gotitas. Fijado cuando usted abre una cerveza, una champán, aparecen unas micro gotitas, entonces cuando se rompan, se llama spraying. Si forma espuma, y así, no es importante, esto es más de diseño, pero entender que este distanciamiento depende del tipo de sistema, y aquí lo importante es la presión a la que opera. Ahí está la mayor diferencia.
La caída de presión en los platos, también lo hablamos, esto que está acá lo hablamos para las torres de absorción, ¿cierto? Entonces está la presión del plato seco y generalmente es muy parecida al plato a la columna de líquido, la presión hidrostática, ¿ya? ¿Ya? Esa es más o menos la presión. Eh, Acá tenemos la caída de presión, un poco calculada, simplemente para entender que hay fórmulas de esto, ¿sí? La caída de presión está determinada a la larga por el mismo factor K que ustedes han visto en mecánica de fluido. Si es, por ejemplo, si es SIF, si es plato perforado o si es válvula, hay una fórmula empírica, sin entrar en detalle. Después también hablamos de la eficiencia de la columna de plato, que está en función de la velocidad. Mira, fíjense acá, es distinto a la absorción, está relacionado a la volatilidad relativa, mientras más volatilidad relativa por la viscosidad. La viscosidad de nuevo juega un papel súper importante en este tema de mezcla, eso es lo que yo quiero que entiendan. Ahora, esto es súper específico para ciertos componentes, esto no es para todos. ¿Estamos? Esto es para, no sé exactamente dónde es, pero es para hidrocarburos, por ejemplo. Entonces, por favor, las correlaciones son específicas para cierto grupo, pero aquí lo que quiero que entiendan es que en una torre de plato la destilación está altamente determinada. Fíjense, pasó de 80 y llegó aquí a cuánto, a 25. Es alta diferencia en el número de platos. Entonces usted va a calcular 20 platos, pero no es lo mismo un sistema altamente viscoso que se va a producir en 100 platos prácticamente. ¿Se fijan? ¿Ya? Después acá hay unos videos ya que explica monísticamente cómo funciona el Bubble Cap con la animación y todo. A un segundo voy a mostrar esto. Y está cargando, no sé por qué se demora tanto. Vamos a parar la musiquita. The bubble cap tray was the most used device through the 1940s and early 1950s. An amazing number of them are still in service. The tray consists of a riser with a cap on the top. The vapor flows through the riser and around the cap and contacts the liquid as it flows across the tray. The one unique advantage of the bubble cap is that it provides positive assurance that there will be total vapor liquid contacting Eso es lo que busca, without total líquido bypassing of the contacto entre vapor. vapor, ¿ok? Pero Their eso de main nuevo, drawback. ustedes tienen para entretenerse, les recuerdo que con su horario hay una hora, hay 1.4 horas a la semana para entretenerse con eso, dentro de los créditos que tiene la asignatura. ¿Estamos? ¿A qué entendemos por eficiencia? Uno lo puede ver como el número de etapas ideales sobre el número de etapas reales. Entonces aquí lo que yo le explicaba, hay ciertas correlaciones que son para este rango de temperatura, para estas PCI, normalmente hidrocarburos, pero fíjense que de nuevo siempre aparece la viscosidad. Eso es lo que les quiero mostrar. La viscosidad, si tienen una cuestión muy viscosa, ojo acá, ojo con la eficiencia, ¿ya? Entonces aquí, de nuevo, ustedes van a calcular el número de etapas teóricas con el método del McKay-Till, ¿cierto? Pero tener en consideración que eso ustedes después lo tienen que corregir, ¿ya? Aquí solamente para ver la parte operativa del hervidor, les recuerdo revisar, ir al laboratorio y mirar en la columna que ustedes tienen. Ustedes van a operar una columna de destilación, hay un laboratorio agendado para eso. No sé si hacen absorción con SO2, está contemplado, ¿no? SO2, eso lo saltamos. Pero vamos a destilación directo. Es un laboratorio completo, ¿ya? Con sistema de control. O sea, le hice sistema de control, pero en realidad es monitoreo. Me molesta eso, yo me gustaría que fuera con lazo control, pero recién me estoy enterando ahora que nunca controló. Nosotros ya el año 94 teníamos un sistema de control con software propio de destilación, ¿ya? Bueno, volviendo acá, entonces aquí pasando un poquito a este sistema que produce el vapor, entonces es un líquido que está en recirculación. Acá tiene un sistema muy parecido a lo que ustedes tienen en la columna de vidrio.
Acá colocan este equipo vertical, eso se ocupa cuando tiene fluido. No, también, claro, cuando es un fluido muy viscoso, uno coloca una bomba acá para forzar la recirculación. Pero normalmente esto tiene un efecto sifón natural. ¿Qué quiero decir? Que acá tiene una columna hidrostática de líquido, pero acá tiene el mismo líquido, pero con vapor. Entonces aquí hay una densidad aparente menor. Y eso te da para que el líquido baje y te genera un flujo natural. Eso se llama efecto sifón. ¿Para qué? Para mejorar el coeficiente de transferencia de materia y por tanto tengo un intercambiador más pequeño. ¿Se entiende? Entonces yo quiero que sea sifón. Ah, bueno, acá está, po. Esto cuando tienes mucha carga, el kettle, cuando tienes mucha carga de vapor, ¿ya? Este la verdad no me acuerdo. Ah, este es un termosifón convencional. Este es tipo kettle, que también hace... Este no hace sifón, genera una gran cantidad de vapor directamente. Este sí hace sifón. Después acá tengo una circulación forzada, lo que les explicaba recién con la bomba, ¿ya? Les quiero reiterar que esto es cuando te genera mucho vapor. Acá está la comparación, cuando ocupo uno del otro. De nuevo no vale la pena leerlo, pero acá está la información está su material. ¿No? Solamente quiero que entiendan que cuando hablamos de sifón nos vamos a referir a una condición en que se genera esta recirculación por el fondo. El otro importante, el aparato kettle, que uno elige este equipo cuando genera mucho vapor. Esto ya va más allá de la asignatura, pero como está el material ahí, ustedes pueden volver a revisar, ¿cierto? Acá está cuando se usa uno o el otro. Después vimos acá los lazos de control, ya lo explicamos al principio de la clase. Ya, veamos este sistema de control. Acá tiene un enfriamiento de ¿cómo se llama? Este es el condensado pasa por este intercambiador de calor. Acá fíjense que tienen una válvula de control actuando sobre este medidor de presión. La presión de la columna se controla descargando los no condensables. Aquí solamente hay no condensables. Se van. Esta bomba, el producto, se controla con un nivel. Aquí de nuevo este es el producto variable que le decíamos, porque independiente de qué es lo que pase atrás, yo me aseguro un nivel para que la bomba opere. Y después acá, fíjense que acá es un poquito distinto, tengo un analizador de composición. Entonces si yo quiero más subir la composición, aumento el reflujo. Si mi composición está saliendo muy alta, se está escapando del valor de referencia que yo quiero, le baja el reflujo. Entonces aquí está controlado por composición. Entonces aquí de nuevo, la composición del destilado se controla con el nivel de reflujo. Más reflujo, más composición. ¿Ya? Sigamos acá abajo. Aquí yo controlo la temperatura del fondo. Lo controlo con la cantidad de vapor. De nuevo, este esquema no es lo más apropiado, como les explicaba. Lo que normalmente se hace, uno contiene un lazo de control aquí más chico, presión válvula, y recibe el valor de referencia de temperatura para controlar presión. Uno controla la presión del hervidor, no directamente sobre la válvula. Aquí de nuevo está el nivel es para que opere la bomba, ¿cierto? Acá tengo el precalentamiento con vapor para acondicionar la corriente, para entrar con una temperatura conocida, ¿ya? Acá hay otro esquema, aquí yo controlo el flujo para que la columna opere. No es lo más común, normalmente en la alimentación no se controla nunca el flujo, pero yo podría, porque son agua arriba en proceso, pero podría darse ese esquema. Fíjense que acá usted tiene también compresión, controla los no condensables, muy parecido, nivel de líquido, reflujo. En este caso controlo el flujo de reflujo, no hay una composición. Controlo el flujo. Temperatura con el hervidor. Y aquí debería haber un flujo, claro, bien digo, un flujo con el nivel. ¿Ya? Es para que entiendan la nomenclatura. ¿Sí? En el intercambiador de calor de arriba, el nivel de flujo. Es el intercambiador, es el tanque que recibe el condensado. Intercambiador, tanque. Ese nivel de agua, ¿en qué se traduce que sea alto? Por ejemplo, si hay un alto nivel en el tanque. Claro, aquí está controlado distinto, aquí en frío más o menos. O sea, mira, este nivel, cuando si me está acumulando mucho, bajo el flujo de enfriamiento. ¿Ya? Es distinto. Pero eso, si tengo mucho condensado, me va a subir la presión. Pero entonces me abre la válvula para sacar el no condensable. Ahora, evidentemente el nivel no se me va a pasar por el otro lado, no se va a ir el líquido. Entonces, ya, suponte que ahora tienes muy poco líquido. Le tiras más enfriamiento para acumular más líquido. Es otro esquema nomás. ¿Ah? O sea, ustedes le van a plantear
van a tener tu parte de qué quieres hacer con el equipo y define la estrategia. ¿Ya? Y simplemente para que vean que hay distintos lazos. Lo importante de esta parte del curso es entender que la composición del tope la controlo con el reflujo. La composición del fondo con la temperatura. Lo adicional es explicarle que hay control en cascada, con la presión, ese tipo de cosas. Bueno, esto no es tan adicional, pero también controla la temperatura de alimentación. Por lo que explicaba de la línea Q. ¿Ya? Ahora, todo esto uno puede partir inmediatamente con el software ChemCep, que ya lo están usando en absorción. Usted puede, ni siquiera tiene que programar nada, elige un caso, el ejercicio del CIDER, no sé cuánto, han hecho todo, o sea, no todo, pero cierto ejercicio de destilación, absorción, pero en el caso metanol-agua se demoran ni un minuto en configurarlo, ni un minuto en cargarlo, a diferencia del Aspen, que es mucho más complicado, pero es una herramienta profesional. Pero esto me permite introducirme a los software de simulación. Entonces acá uno tiene una torre de destilación, determina el número, juega con el número de etapas, en qué plato alimenta, este es el esquema, condensador, cierto fondo, y dependiendo de la condición que yo elegí, me determina los perfiles de concentración. Por ejemplo, yo les puedo decir aquí, suponte que aquí estamos alimentando en el plato 6, esto entró con esa composición, el más volátil se enriqueció, ¿cierto? Y se empobrece para el fondo, para el plato 1. ¿Ya? El 1 siempre el tope, así se cuenta, de atrás para adelante. Fíjense acá, ojo, el plato 11, el hervidor, aunque no es físicamente un plato, se considera una etapa de equilibrio. Entonces, cuando usted calcule con el McKay-Till el número de etapas de equilibrio, sabe que está incluido el hervidor. Por tanto, las etapas que calcularon, cuántos platos o cuántas etapas son de la torre, son n-1. ¿Ya? ¿Pasa lo mismo con el condensador? No, no es una etapa, pero buen punto. Buen punto. La verdad debería ser, pero nosotros siempre hacemos el n-1. No debería ser. ¿Ya? El hervidor sí, se considera una etapa. ¿Ya? No sé por qué el software lo considera como una etapa acá. Destilación multicomponente. Y aquí me voy a saltar, sí, recuerden que me voy a saltar esto y voy a volver a la PPT original, que no sé por qué no la tengo. Porque voy a saltar aquí al multicomponente. No, sigamos acá nomás para terminar esto. Cuando hablamos de multicomponente, todo lo que hemos visto en el McKay-Till es binario. Agua con metanol, benceno, tolueno, ese tipo de cosas. Cuando es multicomponente, igual se puede ocupar el McKay-Till, pero uno dice tengo un componente clave más volátil y un componente clave más pesado. ¿Ya? Y aquí de nuevo nos apoyamos por este software. De hecho, este ejercicio, claro, el proyecto propuesto por el CIDER, aparece en el libro, en el Chemical Engineering, dice aplique el método del McKay-Till a este sistema. Y si uno ve en el Perry, que tiene letras como de Biblia, son unas 2 páginas desarrollables. ¿Ya? Aparece este mismo ejercicio. Entonces usted lo carga, no tiene que hacer nada, instalar el programa y cargar el ejercicio. No se alcanza el ChemCep 1, no me acuerdo cuál es. ¿Ya? Y estos son los componentes, puede agregar los componentes que se le ocurra. Uno agrega todos los componentes. El caso de, no, bueno, creo que tiene 300 componentes, estoy inventando porque no sé, pero sí sé que Aspen tiene 10.000 componentes. Entonces, aquí es importante entender que uno tiene todas las propiedades, viscosidad, coeficiente de difusión, y más importante también tiene los parámetros de los modelos termodinámicos, que son 2 cosas. Una cosa son las propiedades de los elementos, presión de vapor, viscosidad, densidad, fugacidad, todas, ¿sí? De cada elemento. Y después tú tienes un modelo, por ejemplo el modelo Uniquac, modelo NTRL, ¿cierto? Margules, que tiene parámetros. Ahora esos parámetros también están en los modelos técnicos, ¿ya? Pero ahí te va a decir, o sea, no me ocupe un modelo, o sea, obviamente está el ideal, está el Margules, están los clásicos, pero a lo mejor el modelo Uniquac no está para, voy a inventar, el modelo Uniquac no está para destilación criogénica, porque en destilación criogénica el modelo termodinámico es el Penn-Robinson. ¿Se entiende? ¿Ya? No es cualquiera que se me ocurra ocupar. Hay un modelo termodinámico que representa la mezcla de mejor forma.
Justamente aquí tenemos, tenemos el modelo Penn-Robinson, para este caso. El mismo programa te entrega los valores K del modelo de las interacciones. Propano, se fija que es re complicado el modelo. Entonces, de repente uno hacía un ejercicio de esto con estos valores K, viene cargado. Esa es la gran gracia de esto. ¿Ya? Entonces uno ya se pasa a otra etapa. ¿Se entiende? Carga el modelo termodinámico y después le viene ejecutar y te entrega justamente el McKay-Till. Aquí está la línea de tope, la línea de fondo, el número de etapa y los perfiles. Aquí está el LKC, Like Key Component, ¿cierto? Entonces este es el componente, en este caso tenemos el N-butano, ¿sí? Este que está acá, cómo se enriquece. Fíjense que acá tenemos propano, que es un no condensable. Este propano es no condensable. ¿Se dan cuenta? Es no condensable. ¿Y por qué se enriqueció si no se destila? No entiendo. ¿Por qué se enriqueció? ¿Por qué se enriquece el N-pentano si pasó de largo? Porque este azul bajó en composición, po. Hay cambio de composiciones nomás. Se recalculan las composiciones. Porque tengo más volátil acá arriba. Y se reordena y equivale a que se concentre un poquito más. Pero eso sería no condensable. ¿Ya? Después, aquí es re interesante con este tipo de programa, y por eso lo ocupamos, uno quiere hacer lo que llamamos los estudios paramétricos. Los estudios paramétricos, ya sabemos que mientras más reflujo, más composición tiene el tope. Pero me genera un problema. ¿Qué pasa si estoy operando una torre de destilación y aumento el reflujo? ¿Qué impacto tiene? Estoy tirando, mira, para tener más reflujo tengo que enfriar más, estoy metiendo carga fría. ¿Qué efecto me va a generar? Tengo que calentar el equipo de nuevo. Entonces, si aumento el reflujo, aumenta la carga térmica. Más costo de operación. Es más puro, pero tengo que meterle más energía. Y ese es el tipo de estudio que uno hace acá. Uno puede decir, muéveme el reflujo en un rango con tantos saltos. Quiere decir que hace todas esas combinatorias de simulación. Se demora un poco, pero hace todas las combinatorias y me entrega un gráfico, por ejemplo, acá, de la razón de reflujo versus la composición del destilado la composición del destilado que el C5. Porque este no es más volátil, puede haber puesto más volátil. Efectivamente tiene un efecto súper significativo sobre el producto de uno pesado, ¿cierto? El producto pesado, el verde, en el tope, y en el fondo el liviano también se cae. Puede haber puesto el condensado, está como al revés, pero ¿ya? Y fíjense qué interesante esto, es lineal con el reboiler, con la energía. Esto que está acá, este reboiler se llama el duty. Duty es la jerga para hablarnos de la carga térmica de la torre de destilación. Duty. Así se llama, así se ha hecho siempre. La carga térmica. La carga térmica es el duty, como el deber, el duty. Cuando Pato Núñez o Pato Style le hablen diseño de proceso, el duty es la carga térmica. Mientras más reflujo tienen, el duty sube linealmente. ¿Ya? Ganan en pureza de producto, ¿sí? Que ahí no es lineal, pero pierden energía. ¿Ya? Veamos el efecto en número de etapas. Aquí está simulado en el mismo ChemSep, que les indicaba acá, que uno ingresa aquí número de etapas, ¿cierto? Y el número de plato de alimentación, todavía no sabemos cómo hacerlo, pero quiero que vean qué es lo que ocurre si cuando cambiamos número de etapas de 6 a 16, este sería con 6 etapas, este sería con 16, ¿sí? ¿Qué ocurre? Analicemos las composiciones, fíjense, este es con 6 etapas, este es con 25 le puse, ¿no? 11 y 16. ¿Por qué tengo 25? ¿Por qué hice 25? No, 16, estoy viendo 15, 16, claro. Aquí está con 6 y 16. Entonces veamos, la alimentación es la misma, no hay diferencia. Pero veamos el más volátil, el N-butano, aquí quiero concentrarlo. O quiero, a ver, no sé si estoy bien digo, en el tope. Si estoy con 6 etapas, obtengo un butano 0.4. Si me voy a 11 etapas, subí 0.47. ¿Se entiende? Está más purito. Pero si me paso, le agrego 5 más, me voy 0.49. Entonces aquí subí 0.7 puntos, pero aquí subí 0.02 puntos. Entonces, eso es lo que uno optimiza. No sigue agregando más etapas. Cada vez es marginal lo que se va enriqueciendo. Eso es lo que quiero. Y esa es la gracia de simular. O sea,
imagínense esto, hacerlo a mano en los gráficos, el Matrix todas las veces, es más complicado, ¿cierto? Entonces esa es la gracia del simulador. Y estamos en la hora para cambiarnos. Quedan 5 minutos. Ya. Acá están los resultados, cómo se ven gráficamente, con el número de etapas. ¿Cuánto cambia la volatilidad relativa? ¿Te fijas? Esto, fíjense cómo cambia esa composición, en este caso, cómo cambia acá la composición, porque la gracia de este tipo de programas es que además me puede entregar los perfiles, las composiciones por etapa. ¿Ya? Acá tenemos otro caso ejemplo, que es, creo que es con metanol, si no me equivoco. Bien digo, ¿no? Este es un caso de... Claro, este es el caso metanol-agua. Metanol-agua. Se agregan los componentes. Fíjense que ya la curva no es tan redondita como los otros. Sí. Aquí, complex column. Deja ver el método. Y fíjense lo que pasa acá. Aquí, como estoy alimentando con otra condición de temperatura, se produce un quiebre. Aquí, como una suerte de mezcla en temperatura, se cambia el equilibrio. Pero fíjense el efecto dramático, y no, es altamente no lineal, el efecto dramático que tiene en las composiciones. Claro, este es el más pesado en el tope, no queda nada. Y aquí fíjense que como van cambiando las composiciones, es altamente no lineal. O sea, no es la curva que veíamos de un alfa, ¿ya? Y lo mismo ocurre con el producto más lineal. Entonces fíjense que nos sale más alto. Va cambiando pasa un punto de mezcla acá, ¿ya? Si se fijan acá, aquí es distinta la curva. Entonces por eso es importante uno mirar acá, ya entonces no voy a ocupar, claro, voy a sacar el producto en esta etapa, por ejemplo. Saco un producto en etapa intermedia, eso es lo que uno puede hacer. Aquí saco un producto en etapa, voy a sacarlo en el plato 25. ¿Se entiende? Entonces las columnas pueden ser mucho más complejas y para eso hay otro tipo de programa que también es un software que es gratis, el Coco, pero es un poquito difícil manejarlo, pero igual les he recomendado si tienen tiempo hacerlo, porque tiene empieza a incorporar más operaciones, turbinas, intercambiadores, es una suerte de Aspen, pero más simple. Y acá, ¿por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, un proceso que es butanol-agua, pero yo sé que el butanol es immiscible. Entonces acá tengo efectivamente la destilación, acá tengo la mezcla, pero necesito tener un separador de fase. ¿Ya? En este caso, justamente el butanol, aunque no lo crean, tiene una mayor densidad que aquí que lo pongo. Claro, el butanol tiene un punto de ebullición más alto que el agua, por eso se destila. ¿Ya? Tiene una densidad mayor el agua, se recircula acá solamente el agua, o sea que hay dos procesos, aquí hay un equilibrio líquido-vapor. ¿Ya? Entonces este orgánico se vuelve a destilar y lo que obtengo por fondo es butanol, porque tiene temperatura, el más pesado. ¿Ya? Este es un caso típico que está publicado en esa revista en 2008, por esta complicación. Ahí lo pueden ver, normalmente se los mando, tengo que buscarlo, le mando el paper para que vean, porque este tiene un azeótropo. Entonces por eso requiere separar la mezcla por fase y luego destilar el otro producto. Y fíjense que sale a punto 99 el butanol. Aquí el agua sale a punto 99 y yo tenía de butanol un 2% de butanol. De un 2% lo llevé a un 99%. Dígame que no es magia la ingeniería de proceso. Tenías nada, tenías como un residuo de butanol y lo concentras. Y así hay un montón de casos que lo vamos a seguir viendo. Puedo incorporar otras cosas. Y aquí el mensaje, que vamos a seguir viendo esto al cambiarme de clase. Ustedes pueden inventar lo que se les ocurra. Con otra columna, saco este plato acá, coloco otra columna, fracciono. Porque si yo soy capaz de ver los perfiles, se me pueden ocurrir cosas y invento. Y la gracia es que los puedo probar, puedo hacer prototipados virtuales con los software de simulación. ¿Estamos? ¿Ya? Vamos a volver a esto en la clase que sigue.